Muy buenas tardes, profesor Germán Arturo Cardona Villada. El día de hoy les vengo a hablar sobre la idea de Estado de Marco Tulio Cicerón. Este grupo se encuentra compuesto por la compañera Viviana Medina Betancourt, Adriana María Bermúdez Monsalve y quienes habla Luis Alberto Grisales Pinilla, correspondientes al programa de Derecho, segundo semestre, Campus Cartago de la Universidad Cooperativa de Colombia. El día de hoy vamos a hablar de una de las obras de Marco Tulio Cicerón, la cual fue denominada o llamada La República, donde Marco Tulio Cicerón nos cuenta, nos relata esa conformación social de la antigua Roma, de esos niveles sociales y quiénes eran considerados personas en la antigua Roma. Pues él nos habla de que en la antigua Roma el poder era dirigido tanto por los plebeyos como los patricios, quienes eran familias descendientes de buenos linajes. Pues los plebeyos eran familias que venían, que habían tenido anteriormente o venían de una tradición de cargos políticos, los cuales tenían dimensiones terrenales públicas, las cuales eran heredadas a sus ascendientes y descendientes. En su defecto, los plebeyos, los patricios, pues eran familias las cuales heredaban patriarcalmente algunos de los bienes que poseían. Ahora bien, Marco Tulio Cicerón pues fue un orador el cual no pertenecía a un linaje reconocido en la antigua Roma, pero que dio una revolución en la antigua Roma por trascender políticamente en esas esferas políticas y públicas, quien llegó a ocupar cargos políticos eh, altos en la antigua Roma. Incluso llegó a ocupar uno de los cargos políticos más altos, el cual era el cónsul o los consulados, estos cargos eran los de mayor jerarquía política y pública. Poco después, en el siglo 71 y 73, Octavio Augusto, al ver esta irregularidad entre estas normatividades de quienes tomaban y legislaban, quienes eran estas familias, estos linajes familiares, quienes eran los que tomaban y creaban leyes, creó una guerra o formó la guerra, la cual se fue denominada la Guerra de los Serviles. Esta guerra fue ganada por Octavio Augusto, pero aún así, teniendo en cuenta Octavio Augusto, esa concesión política que le asistía, ese ideal político que le asistía a Marco Tulio Cicerón, aún así lo dejó proseguir en el ámbito político, y en el ámbito público. Poco después, los plebeyos y los patricios crearon una segunda guerra denominada la guerra Cilia, la cual la cual tuvo un interés muy particular, que estos dos grandes linajes romanos se peleaban por ocupar los mismos cargos, que no tuviera como una prevalencia diferente
a la de los plebeyos y a los patricios familiar, de que estos dos grandes linajes pudieran ocupar los cargos que fueran políticamente. Poco después, en el siglo 48 a.C., Marco Antonio contrató a dos asesinos, a dos sicarios, para acabar con la vida de Marco Tulio Cicerón. Fue cuando se le dio de baja, se le dio la muerte a Marco Tulio Cicerón por órdenes de Marco Antonio. Pues en ese recorrido de qué es el Estado o qué era el Estado para Marco Tulio Cicerón, pues hablábamos de que, o entendemos de que Marco Tulio Cicerón defendía una Roma antigua, un legado, él defendía ese legado antiguo donde él creció políticamente, donde él surgió como, como persona, como, como político, como filósofo. Él defendía ese linaje tradicional donde no apoyaba la postura, donde nunca apoyó la postura de Octavio Augusto, ya que era contradictorio al linaje o a las costumbres en las que él había crecido en la antigua Roma. No siendo más, doy por terminada esta charla, esta introducción de lo que era la idea de Estado para Marco Tulio Cicerón. Muchísimas gracias, profesor, por dejarme participar.